En esta oportunidad vamos a revisar algunas opciones que nos trae Excel para optimizar el trabajo con nuestras hojas de cálculo, con estas pequeñísimas bases de datos que tenemos aquí. Por ejemplo, el día de hoy vamos a revisar dos opciones que nos trae Excel, como son validaciones de datos y también ordenar la información, ¿sí? La opción es ordenar y validar. Voy a maximizar mi ventana de Excel para que se pueda ver mejor los iconos. Estas dos opciones se encuentran en la ficha datos. Para ser más exactos, en el grupo ordenar y filtrar y también en el grupo herramientas de datos. Van a reconocerlo ustedes por estos iconos, validación de datos. Se los voy a señalar ahora. A ver, un instante, estamos revisando. A ver, validación de datos es este de aquí. Claro, acá lo puedes leer, sale el nombre, pero en tu computadora quizás por un tema de tamaño del monitor solamente puedas observar el icono muy pequeño que no va a salir con el subtítulo aquí en la parte inferior. Desde aquí vas a utilizar las opciones de validación, pero también en el grupo ordenar y filtrar tienes el botón para ordenar. Sé que en algún momento, si es que tienes un poco de experiencia en el trabajo con Excel, de repente has utilizado estos botones para ordenar la información de forma creciente o decreciente, pero si bien es cierto, funcionan de manera adecuada, tiene ciertas limitaciones. Vamos a utilizar el botón ordenar nosotros para que podamos trabajar con niveles al momento de seleccionar la información. ¿Sí? Muy bien. Entonces, empezamos. Vamos a revisar algunas indicaciones que nos están pidiendo aquí en esta actividad. Ordenar la base de datos de forma descendente y por el campo género, y en forma ascendente por el campo nombres. Campo género y el campo nombres. Muy bien. Entonces, lo que tienen que hacer aquí es, ojo, un detalle aquí muy importante. Solamente seleccionen una celda de toda la base de datos. Basta con que selecciones una para que tú puedas ordenar tu información. Seleccionamos aquí la opción de ordenar y observa cómo automáticamente se está seleccionando toda tu base de datos, pero no el nombre de los campos. ¿Por qué? Porque Excel los va a reconocer como encabezados, nombre de campo, para que se pueda ordenar la información. En la actividad nos está pidiendo que utilicemos el campo género, ¿sí?, de forma descendente. ¿Cómo voy a revisar yo si es ascendente o descendente? Pues de manera sencilla, ubícate aquí en este sector de orden. Aquí están esas alternativas, ascendente o descendente. Ascendente será de la A a la Z y descendente en la otra opción que estás observando. Como nos pide descendente, vamos a seleccionar de Z a la A. Pero esta no es la única opción para poder ordenar toda una hoja de cálculo, toda una base de datos. También tienes aquí esta alternativa que te permite seleccionar o utilizar otro criterio para ordenar esa base de datos. Por ejemplo, puede ser por color de celda, el valor de la celda, el color de la fuente o de repente un icono de formato condicional. ¿Recuerdas la actividad de la semana pasada, la anterior actividad que les he dejado? Justo también teníamos allí ejercicios con formatos condicionales e iconos. Si lo has resuelto, entonces estás entendiendo de qué estoy hablando. Si no estás entendiéndome cuando te menciono icono de formato condicional,
regresa a la actividad de la semana pasada, resuélvela y completas esta actividad. Como no nos pide otro criterio para poder ordenar la base de datos, voy a presionar aceptar y ya veo cómo se está organizando por el campo género de forma descendente, ¿sí? Pero también me está pidiendo aquí otra alternativa más, otro criterio más para ordenar la información, que es el campo nombre, y ese es de forma ascendente. Nuevamente voy a ir a ordenar y ojo, no es que aquí vas a seleccionar el campo nombre, no, lo que te está pidiendo en esta actividad es revisar las opciones de agregar niveles al momento de ordenar tu base de datos. En este caso voy a presionar agregar nivel y ahora voy a agregar el segundo criterio, que es el campo nombres. ¿Sí? Selecciono el campo nombre y me pide ordenarlo de forma ascendente, de A a la Z. Muy bien, cuando tengas que resolver actividades de este tipo, selecciona siempre por niveles. Esto te va a ayudar para otra actividad que vamos a resolver más adelante, que se llama subtotales, pero eso lo dejamos por ahora ahí pendiente, pero ya te estoy indicando que te va a servir para subtotales. Muy bien, aceptamos y ya tenemos aquí. Bueno, en el caso de salsa, el género salsa, no podemos identificar aquí el ascendente o descendente porque solamente tiene un solo dato asociado a él. En cambio, en el género romántica, acá sí podemos observar cómo se ha organizado los nombres de forma ascendente, al igual que en rock y así sucesivamente. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que no debes hacer al momento de trabajar con el botón ordenar? He observado en muchas oportunidades que cuando se les da una actividad de ordenar por el campo género, por ejemplo, algunas empiezan a resolverlo de esta forma. Seleccionan el campo género y luego presionan ordenar. Y muchas veces por querer trabajar de forma rápida toda la actividad, simplemente no aceptan, simplemente seleccionan ordenar, ampliar la selección o de repente continuar con la selección actual, y lo que va a ocurrir aquí es lo siguiente: solamente esta columna se va a ordenar, solo la columna, lo que estaría generando una pérdida de relación con la información que tienes al costado. Por ejemplo, si yo hubiese aceptado Jerry Rivera, de repente no estaría cantando salsa, de repente terminaría con un campo que sea rock. ¿Sí? Entonces, toma en cuenta ese detalle. Esto no debes hacerlo al momento de trabajar con esta opción de ordenar. Otra herramienta que te está pidiendo también con esta actividad con la que vamos a aprender es el de trabajar con validaciones de datos. ¿Qué quiero decir con validaciones de datos? Significa que si tú quieres que en una celda te acepte un determinado valor, una determinada palabra, letra o carácter, entonces tú vas a configurar las celdas para que solamente te acepte esos datos. Eso nos ayuda, por ejemplo, a nosotros muchísimo, a nosotros quienes enseñamos, quienes somos profesores, nos ayuda bastante al momento de ingresar unas notas en Excel, ¿sí? Por ejemplo, vean acá, y de paso así vamos a observar qué otras alternativas tienen ustedes para trabajar con validación de datos. Voy a crear aquí un pequeño rango sencillo. Es un rango que va a simular un pequeñísimo registro de notas. ¿Ya? Nota 1, nota 2, nota 3. Listo.
Así de sencillo. Y ustedes saben que uno no podría estar colocando notas mayores a 20 si es que la evaluación es vigesimal. Entonces, si yo escribo aquí un 22, automáticamente Excel me debería estar generando un mensaje de error. Me estaría indicando Excel que no está permitido. Si son notas, deberían ser notas desde 0 hasta 20. Y el 22 no está en ese rango. Entonces, ¿cómo hacemos para configurar? De forma lo que tenemos que hacer aquí es seleccionar si todo el rango al cual vas a aplicar el formato condicional y utilizar esta opción, validación de datos. Como su nombre lo dice, validar los datos, es decir, autorizar, verificar que el dato que te está pidiéndote sea el correcto. Vamos a utilizar esta herramienta para eso. Por defecto está configurado en cualquier valor. Cualquier valor significa que vas a poder ingresar texto, número, letras, espacio vacío, cualquiera. Eso se sobreentiende. Pero si desplegamos este menú contextual, vamos a encontrarnos que tenemos número entero, decimal, lista, fecha, hora, longitud de texto personalizado. Es decir, si nosotros, por ejemplo, queremos trabajar con números enteros, seleccionamos este de aquí o decimal. ¿Ya? En el caso de notas puede ser de 0 a 20, pero de repente sacas un 13.5 y es un 14. Eso, ¿no es cierto? Se puede redondear, pero te pueden colocar una nota de 13.5, 14.6 o etcétera. Entonces vamos a trabajar para este ejemplo decimal. Y también tienes algunas opciones adicionales a las que ya te había mencionado. Tienes aquí para seleccionar rangos o de repente limitar también esas opciones. Tú puedes decir que entre un rango determinado entre 5 y 10, 15, 20, 25, 30. Así puedes tú limitar la cantidad de caracteres o en este caso cantidad de números que vas a ingresar. ¿Ya? No está entre como para evitar que puedan ingresar algunos datos que no quieres que aparezcan. Igual no es igual y así sucesivamente. Podrías ir experimentando con cada uno de ellos, pero para esta pequeña actividad voy a seleccionar entre y acá le voy a decir mínimo 0, máximo 20. Voy a aceptar en este instante para hacer una pequeña prueba. Y yo te había mencionado hace un momento que podía colocar una nota 22. Imagínense que estamos cansados, estamos queriendo escribir rápido y por ahí ponemos un 22. Y miren, Excel ya no me deja ingresar ese número. Me está diciendo el valor no coincide con las restricciones de validación, etc. Pero ojo, ¿qué pasaría si yo quisiera indicarle a una persona que el número que ha ingresado no es el correcto? Es más, podría yo colocar una indicación de qué valores está aceptando esas celdas. Porque, detalle, aquí yo no puedo saber si este rango está validado. Tendría que dejar un mensaje. Y el mensaje va a ser el siguiente. Mira, nuevamente ingresa validación de datos. Ya está configurado. Y lo que les acabo de mencionar, se trabaja con mensaje de entrada y mensaje de error. Voy a seleccionar mensaje de entrada y aquí voy a colocar, por ejemplo, se aceptan valores entre 0 y 20. Ese es el mensaje de entrada, que significa que va a salir aquí un pequeño cartel, si quieres llamarlo, que te indica qué valores te está aceptando esa celda. Pero si te has equivocado, error, inténtelo nuevamente. ¿Ya? Pero observen aquí, tienen estilos de validación.
alto, advertencia, información. Todas estas son algunas restricciones. Por defecto estamos utilizando alto, detener, es decir, ingresas el valor y no te va a dejar Excel avanzar, ¿sí? No te va a permitir que continúes. Si tú seleccionas advertencia, te va a salir un mensaje, como su nombre lo dice, de advertencia, pero sí va a dejar que coloques el número. E información simplemente es una nota informativa, te has equivocado, verifica nuevamente que estés ingresando el valor adecuado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero en este caso vamos a seleccionar alto con este mensaje de error. Aceptamos y vamos a ver qué sucede. Miren, hago clic en esta celda y me sale el mensaje de que se aceptan valores entre. Entonces, el usuario que va a trabajar con esta hoja de cálculo va a saber que en esas celdas solamente puedo ingresar entre 0 y 20. Entonces, cuando ingrese una nota errónea, te va a salir el mensaje personalizado, ya no un mensaje extenso como el que vimos la primera vez, sino ahora, error, inténtelo nuevamente. Este tipo de trabajos te facilita que cuando ingreses tú alguna información a una hoja de cálculo puedas limitar la información. Pero a pesar de eso, aún así, podemos cometer errores. Entonces, existe otro tipo de validación que es el que nos está pidiendo para esta actividad, en el que uno puede estandarizar algunas respuestas. Por ejemplo, tenemos aquí tienda. Entonces, yo puedo escribir CD y más. Entonces, yo podría escribir de esta manera: CD y más, y espacio, ¿cierto? Entonces, aparentemente estoy hablando de la misma tienda, pero ¿cuáles son los errores al momento de redactar? Es que no he dejado espacios y es más, aquí dejé un espacio que si yo reviso en esta celda no existe ese espacio al final. Es más, aquí está con tilde. Esos pequeños detalles hacen que para Excel estos dos datos no sean lo mismo, ¿sí? Entonces, para hacer una contabilidad de cuántas tiendas CD más tienen ingresado en su base de datos, si tú lo haces de esa manera, cometiendo algunos errores por espacios, caracteres, Excel no lo va a considerar. Excel me va a hacer un mal cálculo. Entonces, para evitar esos problemas, se trabaja también con validación de datos, que son las que te estoy mencionando en este momento. Por favor, la validación. ¿Y cómo estandarizo este detalle para que siempre tenga un dato exactamente igual al que estás observando aquí? Voy a trabajar validación por lista. El procedimiento que es el mismo que te había explicado. Selecciono el rango de celdas, presiono validación y aquí trabajo con validación por lista. En el origen de dato tengo dos alternativas. Puedo escribir CD, exacto, pero aún así, ojo, puedo estar equivocándome en algún momento, pero ya voy a tener algo estandarizado. Pero tenemos una alternativa mucho mejor. Selecciono estas celdas donde yo ya tengo mis datos con los cuales voy a trabajar. Presiono aceptar y vean aquí, va a salir un botón adicional en el que yo voy a poder seleccionar mis alternativas de tiendas que están asociados a la base de datos, ¿no? Al género, al nombre y apellido del artista. Entonces puedo seleccionar aquí CD+, aquí también podría ser CD+, este disco, por ejemplo, de Diego Torres, lo escuché en Disco Music, luego de repente Gianmarco está en este tipo de tienda, y así. Y de esta manera yo voy a tener la seguridad de que estos datos son exactamente iguales
y listo. He estandarizado la respuesta en una hoja de cálculo. Bien, esto es lo que tienes que saber al momento de trabajar con validaciones de datos y al ordenar la información. En realidad tienes muchas más opciones para validaciones. Por ejemplo, tienes fechas, tienes hora, y eso poco a poco iremos trabajando, explorando y aprendiendo. Y eso es lo que tienes que hacer: explorar, investigar y nunca dejar de aprender. ¿Sí? Esa es nuestra primera hoja. Tú como actividad vas a tener que resolver esta segunda página, la hoja 3 y la hoja 4, en la que te estoy pidiéndote validaciones y ordenar información. ¿Sí? Es algo súper sencillo. Quería que aprendas estos detalles. Ya tendremos algunas asesorías también en la plataforma y ya nos estaremos comunicando.